como comentábamos en el video anterior, ¿no es cierto? El último paso que vamos a hacer es, además, ocupar los interceptos de sondaje para agregarlos a nuestra estructura. Y lo vamos a hacer de la siguiente manera. Voy a desplegar acá los collares. Desplegamos la capa estructura sondajes, ¿no es cierto? Arrastrándola a la escena. Y con este botón podemos desplegar las trazas de los sondajes, ¿no es cierto? Acá de nuevo esta interpretación no va a ser geológicamente adecuada probablemente, pero es para efectos del ejercicio. Ya. Entonces, la tabla estructura sondajes, ¿no es cierto? Es una tabla de atributos, ¿no es cierto? Que contiene el mapeo de estructuras, ¿no es cierto? Y acá, ¿no es cierto? Es el despliegue de todas las estructuras que están mapeadas, ¿no es cierto? Haciendo acá, seleccionando la columna correspondiente, que es el mapeo de estructuras, ¿no es cierto? Y en Edit Colors, nosotros podemos ver la leyenda, podemos prender y apagar todos los códigos, o podemos prender y apagar códigos particulares. Entonces, nosotros vamos a apagar todos los códigos y dejar solamente prendidos las fallas. ¿Ya? Ok. Y de la misma manera que nosotros creamos etiquetas para los datos estructurales, acá vamos a generar una columna aparte para etiquetar interceptos según la falla a la que correspondan. Vamos a apagar los collares para que no nos interrumpan. Entonces, ya. Lo vamos a hacer simple, vamos a asumir que este intercepto de acá y este intercepto de acá corresponden a la falla espejo. Ya. Entonces, para eso, vamos acá a estructura sondaje, botón derecho, vamos a crear una nueva columna que vamos a llamar del tipo interval selection y vamos a llamar etiquetas ejemplo. La columna base lo vamos a generar lo vamos a dejar vacío para que no genere ninguna etiqueta por defecto. Ok. Entonces, al hacer eso, ¿no es cierto? Se genera esta nueva columna bajo estructuras que es editable, ¿no es cierto? Y aparece de nuevo, lo despliega, lo tira al listado de formas, ¿no es cierto? Y queda editable. Entonces, en este momento está editando la columna etiquetas, pero yo puedo desplegar cualquier otra columna que yo quiera. En este caso, voy a desplegar la columna estructuras, ¿cierto? Y ocupando interval selection de la manera que se hace el leapfrog, ¿no es cierto? Vamos a seleccionar qué intervalos nos interesan a nosotros seleccionar. Y acá desafortunadamente se ven un poco pequeños los intervalos. Estos no son discos estructurales, son interceptos que se ven en 3D, ¿no? Que puede ser medio confuso. Pero cada uno de estos elementos es un intercepto de un sondaje, ¿no? Es fácil desorientarse acá, así que hay que tener cuidado. Entonces vamos a poner el centroide acá, ¿ya? Entonces, este intercepto nosotros le vamos a etiquetar como la falla espejo también. Entonces, con este botón, ¿no es cierto?, se genera esta herramienta que es una especie de pincel que a uno le permite pintar los interceptos que desea etiquetar. Uno puede agrandar el tamaño del pincel con esto, ¿no es cierto?, dependiendo de si quiere agarrar varios interceptos al mismo tiempo, pero en este caso nosotros con ese tamaño está suficiente. Con esto podemos nosotros seleccionar todos los intervalos, podemos deseleccionar todos los intervalos. Con este podemos, si seleccionamos todos los intervalos y seleccionamos esta herramienta, podemos sacar intervalos de la selección. Vamos a hacerlo. Seleccionamos todos los intervalos, sacamos este intervalo y con este hacemos la selección opuesta. ¿Ah? Pero ninguna de estas herramientas las vamos a ocupar ahora. Entonces deseleccionamos todo, volvemos al principio. Y esta herramienta es la que nos permite ir pintando intervalos uno por uno. ¿Ah? Y vamos a pintar solamente ese intervalo y le vamos a asignar la etiqueta Create New Lithology. De nuevo, falla espejo. Ok. Y vamos a buscar todos los intervalos que nosotros creamos que nos pueden servir. ¿No? Vamos a seleccionar este también. Es importante seleccionar de un intervalo, no intervalos separados. Hay que tener cuidado con eso. Y de nuevo, acá ya la etiqueta está creada, falla espejo. Y vamos a buscar algún otro intervalo que nos sirva. Tal vez agrandando el tamaño se pueda ver mejor. Y vamos a escoger este intervalo.
y vamos a asignar falla espejo y grabamos, ¿cierto? Y acá, ahora al cambiar de nuevo a etiquetas ejemplos, vamos a apagar algunas cosas acá para ver mejor. De hecho, en estos casos es mejor limpiar la escena completamente y volver a desplegar los sondajes. Etiquetas ejemplos. Vamos a agrandar acá harto los interceptos para verlos bien. Entonces, estos tres interceptos yo los quiero ocupar para construir mi superficie, ¿ya? Para hacer eso, lo que necesitamos es extraer un punto que lo podamos ocupar como input de nuestra superficie. Entonces, el punto que vamos a ocupar es el punto final del intercepto, ¿cierto? Si hacemos acá un gran zoom, ¿no es cierto? Ese es nuestro intercepto. Y queremos elegir este punto en todos los interceptos, la base de cada intercepto, para agregarlo a la superficie. Entonces, para eso vamos a Points y ponemos nuevos puntos de contacto, ¿ya? Y acá tenemos que seleccionar la columna de la cual nosotros queremos extraer puntos de contacto. Y es estructura sondajes y la columna es etiquetas ejemplo, ¿no es cierto? Ok. Acá, bueno, nosotros podemos generar muchas etiquetas para muchas fallas. En este caso tenemos solamente la falla espejo, ¿no es cierto? Vamos a seleccionar esas etiquetas, esos interceptos. Vamos a seleccionar la opción Use Contacts Below, que son los contactos inferiores de cada intercepto. Y acá, muy importante, vamos a seleccionar acá, como no tenemos, como el resto de los interceptos no están etiquetados, solamente la falla espejo, los intervalos que no están especificados o etiquetados, los vamos a considerar como que están en contacto para que genere un punto en ese lugar. Y con eso basta. Okay. Entonces, genero estos puntos y si nosotros vamos a cambiar el color acá, falla espejo, contexto, vamos a poner un color rojo para que sea bien visible. La vamos a agrandar el tamaño también. Y vemos que en la base de cada intercepto generó un punto. Voy a apagarlo. Volvemos acá tal vez se vea mejor, ¿no es cierto? Como en la base del intercepto generó un punto, ¿ya? Y ahora, de la misma manera que hicimos con los otros elementos, si vamos a Meshes, vamos a la falla espejo, de nuevo, Add, Points, seleccionamos los puntos correspondientes, falla espejo Contacts, arrastramos la falla de la imagen, y ahora los puntos de sondaje están asignados a la falla espejo. Y al inspeccionar, entonces, vamos a limpiar la escena nuevamente, vamos a arrastrar la falla, prender los triángulos. Entonces, al inspeccionar el elemento falla espejo en el árbol de proyectos, vemos todos sus elementos que podemos nosotros modificar. La extensión, ¿no es cierto? El trend, ¿ya? Los discos estructurales provenientes del mapeado de bancos, los discos estructurales observados en la cantera, la digitación de superficie en el pit piloto y los contactos de los sondajes, ¿cierto? Y por último, si nosotros quisiéramos agregar interpretación, nosotros también podemos crear un nuevo elemento como polilíneas, ¿no es cierto?, que le podríamos llamar interpretación en polilíneas o structural data, ¿no es cierto?, interpretación structural data, que corresponderían a datos que no están que no tienen un soporte en terreno, pero que es la interpretación del geólogo, ¿no es cierto?, que muchas veces es necesaria, y se tratan de la misma manera. Pero lo importante es mantenerlo como una capa separada, de manera de poder distinguir cuáles son observaciones empíricas y cuáles son puntos de interpretación. Ok, con eso terminamos la sección de cómo construir superficies estructurales, y en el futuro vamos a generar una nueva serie de videos para finalmente construir las interacciones entre las distintas superficies estructurales y el modelo final de dominios estructurales.